Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más. Soy Agustín Garibay y estoy aquí con Isaac Guerrero. Y a partir de este momento estamos Enmarcados. Mi buen Isaac, hoy traemos un caso especial, lejano en términos territoriales, pero de una empresa, bueno, de un personaje que le da nombre a una empresa que lleva siendo sombra muchos años, ¿no? Así es. A pesar de que falleció hace también mucho tiempo. Hace mucho tiempo, pero tiene que ver mucho con la historia del capitalismo moderno, si lo pudiéramos ver así. La historia de las finanzas modernas también. También. Desde dónde surgieron, por qué surgen y el impacto que ha tenido en Estados Unidos, de dónde surge y en el mundo. Entonces, porque le hemos aprendido muchas cosas, no necesariamente las buenas, así a es, este señor. completamente. ¿De quién vamos a hablar? JP Morgan. Exacto. Uno de los es ese señor, pero su banco lleva su nombre. Es de las entidades financieras más potentes en el mundo. Cañón. Ya veremos desde dónde inicia ese impacto, que realmente es interesante, muy interesante. Sí. Y por lo tanto, creo que sí vale el esfuerzo de echarnos el clavado para saber quiénes son, ¿no? Por el impacto que tienen ahorita a nivel mundial. De acuerdo. Pues si te parece, me gustaría comenzar con un contexto de dónde surge, cómo surge, quién fue su papá, tal vez. Si quieres, vámonos desde el abuelo. Vale. Porque te va a sonar la marca. Venga. ¿Ubicas los seguros Aetna? No, yo no. Muy bien. Los seguros Aetna siguen presentes, se han enfocado mucho al tema de salud. No fueron fundados por JP Morgan, no fueron fundados por su papá, fueron fundados por el abuelo. Ok, ya lo traía en las venas, digamos. Así no había es. Manera de hacerse un lado. Es el negocio familiar, el tema de los negocios basados en finanzas. De acuerdo. Entonces, el abuelo es el que funda Seguros Aetna, primero enfocados al tema del fuego, ¿no? Aetna Fire Insurance Company o Fire Company, una cosa así se llamaba, fundada a los inicios del siglo XIX, es decir, los inicios de los 1800. Y lo funda el abuelo. El papá de JP Morgan comienza a trabajar como cajero de banco, ¿no? Es decir, tiene esos inicios humildes el papá, pero obviamente pues ya tenía contactos del abuelo, ¿no? Tanto así que cuando le ofrecen la oportunidad de una sociedad, el papá le dice que no y le compra la participación en otra institución financiera. Entonces, tal cual desde el abuelo ya había estos manejos interesantes del dinero. La familia, justo cuando estaba creciendo JP Morgan, se comienza a hacer rica por la inversión en los trenes. Recordemos que la inversión en los trenes es como la burbuja, se le compara con la burbuja de Internet. Correcto. Estaba creciendo Estados Unidos, necesitaban conectarse, crear más ciudades alrededor. Si han visto la película de Tom Cruise y Nicole Kidman, la de Far Away, es esos momentos, ¿no? Justo. Es traer gente, principalmente del Reino Unido, que puedan poblar los Estados Unidos, y mientras se van haciendo estos asentamientos, comienza a crecer el tren, y la familia de JP Morgan, que es su papá, y el abuelo no tanto, pero su papá, son de los que invierten para que suceda ese crecimiento. De acuerdo. Como contexto, y creo que también vale la pena aquí remarcarlo, esta es una familia norteamericana ya, sí, porque el abuelo ya nace en Estados Unidos, sí, el papá también, obviamente JP Morgan. Viven pues este segundo aire de la revolución industrial en Norteamérica. Sí. Vemos muchos
que aquí es creo donde vas a sentir la conexión, muchos juniors con dinero Sí, que empiezan a hacer empresas que comienzan a destacar. así es, así es. Y JP Morgan por ahí siente un poquito de pasos en la azotea. Y creo que es este fuego interno, ¿no? Que a él le pega mucho y quiere hacer algo de cero, porque tenía la vida resuelta con el negocio del papá. Sí, tenía la vida resuelta, tanto que pues aprende del papá el negocio de ser banquero, ¿no? Sí, tal cual lo prepara para el negocio, pero al parecer era una relación como muy intensa, el del papá hacia el hijo, ¿no? O sea, como marcarle muchos límites, como no permitirle crecimientos, es decir, el papá también en un ego de, esta es la manera en cómo se hace el negocio del banco y no te mueves de ahí, ¿no? Entonces, creo que sí llega un momento en el que JP Morgan dice, oye, pues yo quiero hacer lo mío, ¿no? Correcto. Pues también yo creo que también voltea a ver a lo del papá, que pues el papá hace su propio negocio, aunque su abuelo se lo compra, digámoslo así, ¿no? Pero al final era suyo y lo llevaba a su manera. Así como el abuelo también creó su empresa de seguros y la llevaba a su manera, creo que llegó un punto y un momento en el que JP Morgan dice, yo lo quiero hacer a mi manera. No tiene nada que ver, pero me recordó esta etapa que además estamos viviendo ahorita en la sucesión presidencial en México, ¿no? Del rompimiento con el anterior que da pie justo a el lanzamiento del nuevo. Así es, ¿no? así es. Que durante muchos años del presidencialismo mexicano sucedía como muy icónicamente. Y aquí, pues no es la excepción, ¿no? Totalmente, totalmente. Bien lo dices, muy curiosa relación, ¿no? Es decir, el presidente va preparando a su favorito, pero tiene que suceder ese rompimiento. Es muy curioso, ¿no? Sí, porque en este caso es igual, a ver, tenemos al papá con mucho dinero, con tal vez muy cuadrado, y al hijo que de pronto quiere empezar a forjarse su camino y decir, sí, quiero ir por acá. Esta boca es mía. Así es. Ahora, lo que necesitamos conocer es cuál era la personalidad de JP Morgan, ¿no? Sí. O sea, a mí me encantaría ver si lo que el papá quizás veía es que no había, ya ves, como profes, de repente tú te das cuenta cuando hay madera, cuando hay posibilidades o cuando al alumno le falta todavía un poquito de camino por recorrer, que no es su culpa, ¿no? Sino tiene que ver con temas de origen, etcétera. Procesos de maduración y muchas cosas. Así es. Entonces no sé si el papá de pronto en algún momento como que veía estas características de le falta cuaje a mi hijo, ¿no? Sí, que además también debe ser complicado. Yo agradezco no tener ese tipo de problemas, ¿no? De pronto de decir, tengo un negocio tan bien armado y tan redondo que no sé si se lo voy a dejar a mi hijo porque no sé si va a poder con él, ¿no? Así es. Y pues bueno, cercano hacia el siglo XX, también recordemos que es una época de florecimiento en Estados Unidos. O sea, a mí la verdad es que esa época me parece fantástica y aterradora al mismo tiempo, ¿no? Muchos de repente no ubican la época de los Cowboys. La época de los Cowboys precisamente fue en esa época de expansión, ¿no? Cuando iban llegando a otros lugares. Termina en tal vez los últimos 25 años del siglo XIX, ¿no? En donde además empieza la etapa de industrialización importante en Estados Unidos que consolida su liderazgo a nivel mundial, no solo en la parte armamentista, aunque claramente también hay una correlación importante ahí, después de la guerra de secesión, pues ya viene un periodo de crecimiento impresionante. Así es. Que, pues por lo menos nosotros aquí en México, el siglo XIX fue como si no hubiera contado. Exactamente. ¿no? O sea, muy turbulento, con muchos problemas financieros, sociales. Ninguna estabilidad. No. Ninguna estabilidad. No. Tuvimos un emperador, varios presidentes, un segundo emperador extranjero además. Sí. Luego un
emperador nacional, Ajá. que nos terminamos descabellando también, en fin, la invasión norteamericana, Ujú. ¿no? O Sí. sea, La venta de los territorios los también, que territorios fue de Santa Ana, fue correcto. en el siglo XIX. Pero ya, como decías, ¿no? Hacia el final del siglo XIX comienzan a tomar forma muchos de los grandes corporativos que existen hasta hoy, Ujú. ¿no? Y pues también ahí, bueno, es que me encontré un par de anécdotas, ya sabes que yo soy muy de eso, Dale, dale. que me llamaron la atención. Primero, quedaba claro que los bancos era el negocio familiar del papá, pero JP Morgan se empieza a destacar porque empieza a financiar proyectos de gobierno. Así es. Y entonces es el gobierno uno de sus principales benefactores, Ujú. porque claro, cuando le prestas al gobierno, generalmente hay concesiones y algunas cuestiones interesantes. Por ahí también una cuestión muy específica es cómo JP Morgan en la guerra de secesión empieza a tener negocios a partir de la especulación, ¿no? Está De cañón, ¿no? te ayudo a ti, pero entonces me beneficio porque no hago esto. Hay una escena en este video que vimos ambos de la historia de estos grandes Así personajes es. de El la video es Titanes de la Industria, History History Channel. Channel. Toda la serie se las recomiendo mucho. Es muy buen principio para conocer a varios de ellos, es decir, para que te pique la curiosidad y luego quieras investigar de ellos. Entonces, sí, Exacto. Y entonces ahí me queda claro, muy clara esta escena en la que están en la mesa negociando y este señor dice, a ver, dejemos de discutir, vamos a hacer esto, paramos la guerra, tú te quedas con esto, tú con esto, yo con esto, ¿no? Alguien muy pragmático, sí. muy orientado hacia lo que necesita hacerse. ¿Sabes qué me extraña? Que no haya sido presidente. Yo creo, lo han de ver pensado, hasta en familia muy seguramente, pero yo creo que vieron como en ese tiempo no había bancos centrales. Uh-huh. Y recordemos, en términos de contexto, recordemos que los bancos como funcionaban era que tú dejabas tu dinero, y ellos juntan el dinero de muchos y ahí es cuando se inventan los billetes que eran una nota de banco. Es decir, Agus ponía 100 libras de oro, ¿no? Entonces el banco te generaba un papelito para que no se maltratara ese oro, porque recordemos que el oro se desgasta fácil. Entonces, para que no anduvieras cargando, tú ya cargabas un billete que representaba Ese valor. ese valor. Entonces, tú podías comerciar ese billete, se volvía un activo porque lo tenías en el banco. Entonces, no había bancos centrales. JP Morgan, pues obviamente por temas de familia, habían amasado fortuna y entonces se vuelven más poderosos que el mismo gobierno. Correcto. Entonces el gobierno pues volteaba y decía, oye, ¿me prestas? Exacto. Entonces, por eso yo creo que no pensaron en temas de presidencia. Prefirieron, digamos, mantener este esquema en el cual financian los proyectos de gobierno y obtienen beneficios adicionales sin el desgaste que implica sentarse en la silla presidencial. Completamente, así es, completamente. Entonces, realmente, o sea, sí me pongo a pensar, ¿no? Y a mí me hace reflexionar de que sí se requería cierto tipo de inteligencia, cierto tipo de madurez. Totalmente. O sea, me llama la atención y dices, o sea, con los conocimientos que tenemos hoy, si eran como, al menos esta familia, sí salieron especiales, digámoslo así, Claro. ¿no? Para manejar su negocio. Sí tenemos un aristócrata. Uh-huh. JP Morgan fue educado en Europa. Así es. ¿No? Claro, no existía el modelo educativo norteamericano, no había infraestructura, y entonces tenía más sentido que se fuera a Inglaterra, a Austria, a aprender de muchas cosas, entre ellas de finanzas. Y hacer relaciones. Recordemos que también, ¿no? Esta relación
de repente no conocemos mucho de las relaciones entre los bancos y lo que sucedió en el 2008, porque era una crisis en cadena. Es que de repente hay bancos que tienen su cuenta en otros bancos o bancos que se prestan, bancos más grandes que prestan a otros. Y que compran la deuda, ¿no? Exacto. Que fue uno de los principales problemas. Oye, te compro tu deuda, ¿no? Yo me la quedo, yo me encargo de cobrar, y cuando se vuelve incobrable, ahí empezamos a tener problemas. Entonces, yo creo que se fue a Europa para poder hacer relaciones con los banqueros de gran abolengo y tradición. De cepa, tal cual, que ya venían, que los bancos europeos tienen historia. Claro, vaya, los venecianos que fueron los inventores del concepto de banco, ¿no? De prestar dinero, con este auge que tuvieron a partir del intercambio de mercancías, además, porque ellos no producían absolutamente nada. Nada. ¿No? Pero sí, y después, que están ahí cerca, pero no son tan queridos, los judíos. Así es. ¿No? Que también fueron una pieza fundamental en diversos países europeos que eran los prestamistas, los que tenían el dinero. Así es. Entonces yo creo que también por eso lo mandaron a Europa. Seguro. Es decir, para ser educado no solo de una manera aristócrata, sino también para poder generar relaciones con las familias financieras del momento, ¿no? Y que lo consiguen, porque al final de ahí viene también el grupo de jóvenes empresarios norteamericanos que empiezan a destacar en este último trayecto del siglo XIX y principios del siglo XX. Así es. Entonces, aparte, Vanderbilt fue el mayor empresario ferroviario en Estados Unidos. Él ya era mayor para cuando, por ejemplo, Rockefeller comienza a generarse un negocio de petróleo. Pero también no solo Vanderbilt, sino había otros norteamericanos abriendo vías y teniendo concesiones. Pero al final el más grande y digamos que hasta el más rapaz, digámoslo así, era Vanderbilt. En ese momento sale Rockefeller y Rockefeller comienza a comercializar el petróleo. El tren es una fantástica vía para hacer llegar queroseno, que era con lo que se encendían las lámparas, ¿no? Con lo que se iluminaba la gente. Y entonces Rockefeller, por lo tanto, crece gracias al ferrocarril. ¿De dónde obtiene su dinero Rockefeller para poder perforar pozos y abrir más? Pues su primera inversión viene de algún banquero. No lo mencionan, pero a mí me hace, por la relación que de repente se ve después, me parece que fueron los Morgan los que financiaron al menos las primeras perforaciones, porque yo creo que después ya se pudo mantener el solo de la venta del queroseno, ¿no? Claro. Crecer a partir de ello. Recordemos que en ese momento no había industria automotriz. Así es. Y el petróleo, tampoco había industria plástica, no se había desarrollado el producto. Así es. Y entonces se utilizaba para justo eso. Y la gasolina era un desecho. Sí, además. La gasolina era un desecho del refinamiento del petróleo al queroseno. Así es. Refinas petróleo, te sale queroseno, su desecho es la gasolina, y el queroseno se utilizaba para las lámparas incandescentes con los que se iluminaban las casas y luego las calles como Nueva York o Boston, que ya estaban como más desarrolladas, ¿no? Correcto. Entonces, un final del siglo XIX en donde existían todos estos emprendedores. También, si no mal recuerdo, Hershey, el del chocolate, inició también en esta época. Heinz, el de la catsup, también inició en esta época. Coca-Cola también inició parte ya en 1885. Exactamente. Igual. Entonces, un momento de emprendedores muy importante en Estados Unidos. Porque lo dices muy bien, a partir del desarrollo de la red ferroviaria, es que te permite llegar a nuevos mercados. Y en términos de medios, es también el tren el que permite editar una publicación en Filadelfia y hacer llegar las noticias. Las noticias, pues sí, las revistas, el periódico,
Desde Filadelfia hasta San Francisco. Hasta San Francisco, así es. Y era la manera en cómo se iba civilizando y robusteciendo la empresa. Nos falta un emprendedor destacado de la época, que es Carnegie, que es el dueño de US Steel, que lo platicamos en el episodio pasado de los conceptos. Se dedica al acero. Además, Carnegie no empieza solo, fue aprendiz de otro señor que ya se dedicaba a la industria siderúrgica. Correcto. Pero llega un momento en el que decide poner su propia empresa dedicada al acero, porque era un momento de crecimiento, construcción, y para la construcción no hay mejor material que el acero, más durable. Obviamente, ¿quién lo financia al inicio para poder? JP Morgan. Se vuelve, a ver si me permites la expresión, como este pegamento que va uniendo, ¿no? Obviamente con el recurso financiero, a todas estas mentes brillantes y emprendedores valientes de una generación completa, ¿no? Así es. Entonces, hablando ya nuevamente de JP Morgan, pues en esta era en donde salían muchos emprendedores, ¿no? Existían todas estas personalidades de yo estoy haciendo lo mío y teniendo éxito en petróleo, en acero, en los ferrocarriles, etcétera. A JP Morgan creo que le entra y le pican la cresta porque pues siente que está en el negocio familiar y que él no ha hecho nada por sí mismo. Correcto. ¿No? Entonces, él busca, dice, ¿cuál puede ser el siguiente petróleo? ¿Cuál puede ser el siguiente petróleo? Y entonces está en búsqueda de cuando de repente asiste a la feria internacional, esa que se utiliza, la feria de mundial. Mundial, ¿no? Exactamente. Las ferias mundiales en donde se mostraban los inventos. Los adelantos más importantes del mundo en el momento. ¿A quién conoce, Agus? Al señor Thomas Alva Edison, uno de los inventores más prolíficos de la historia, aunque también hay ahí. Sí, hay dos, tres cuestiones. Uñas. No todas las patentes le pertenecían a él. Exacto. Lo que sí, digamos, el patentador más hábil de la historia. Exactamente. ¿No? Yo creo que eso sí podemos El patentador decir. más hábil de la historia, sí. A manera de anécdota, de nuevo, ya a lo mejor hacemos un capítulo de Edison, pero Fernando Canales constantemente lo dice. Cómo inventa el fonógrafo, ¿no? Esta manera de grabar la voz en unos discos de acetato. Que primero eran unos rollos, ¿sí? Y termina desechando su idea porque dice, esto no tiene ninguna posibilidad de ser económicamente viable. Así es. Y luego llega Elvis Presley y le dice, señor, muchas gracias, con permiso, de aquí vamos a inventar una industria completamente distinta. Así es. Digo, paréntesis, ¿no? Es cómo la música ha impulsado varias veces ciertas burbujas, ¿no? O sea, así como vemos que Spotify impulsa el momento, así como lo vimos con iTunes, así lo vemos con el tema del fonógrafo. Por supuesto, vaya. La música industria no existía más que en centros nocturnos, bares, ¿no? Esta figura me gusta mucho de la orquesta de cámara. ¿Por qué es orquesta de cámara? Pues porque los señores reyes no podían tener una orquesta completa y entonces en su habitación tenían una representación más pequeña de la orquesta y se le llama orquesta de cámara. En su propio espacio para su propia orquesta. Valga la explicación de tenemos nuestra sala para tener orquesta, pero no nos cabe toda. Entonces, la orquesta. Muy bien. Entonces, conoce en la Feria Mundial a Thomas Alva Edison y ve ahí, él dice, este es mi petróleo. Entonces. ¿Pero cuál es? La luz eléctrica. Exacto. Porque se acerca con Edison, ¿no? Que en aquel tiempo la empresa de Edison se llamaba Thomas Alva Edison General Electric.
ya empieza a sonarles, ¿no? Así es. Y JP Morgan le dice, necesitas mejorar tu invento y para eso requieres capital. Yo te lo pongo. Así muy a la Silicon Valley, ¿eh? Hagan de cuenta que Edison encontró a su Vanguard o a su BlackRock o a su SoftBank, ¿no? Así de la misma manera, pero quien elige es JP Morgan y dice, este es el emprendedor al que yo quiero impulsar. Muy peculiar, ¿no? Probablemente ahí viene el inicio del rompimiento con el papá, cuando JP Morgan enseña el invento y prende la casa y dice, este es el futuro, y el papá le dice, no te metas ahí, o sea, ¿para qué si el queroseno sigue siendo bueno, no? Así es. O sea, imagínense, creía tanto en el proyecto que le pide a Edison iluminar su casa. Iluminar su casa. Tal cual, prototipo, producto mínimo viable, recuérdenlo, es Un problema grave que requería un generador que hacía mucho ruido, ¿no? Y entonces se queja la esposa y le dice, ya estoy harta de la vibración que se siente en esta casa. Resuelve el problema. Resuelve el problema. Y eso es increíble en el video, ¿no? Bueno, ¿y qué podemos hacer? Ah, pues generamos una central eléctrica. ¿Y para qué puede servir? Pues iluminemos todo Nueva York. Todo Nueva York. Estamos hablando de la ciudad más grande del mundo en ese momento. Lo fue durante muchos años después, pero estamos hablando de puentes de acero, rascacielos hechos con acero y de pronto iluminación eléctrica. Así es. Entonces, en ese sentido, JP Morgan sí encuentra ese negocio que lo ayuda a crecer. Porque decía, quiero hacer mi empresa de cero. Es decir, mi papá me puede financiar, tiene todo el dinero que quiere, pero yo quiero empezar lo mío desde abajo. Desde abajo. En esta carrera por iluminar ciudades se da hay una fantástica película que se le llama La Guerra de la Corriente. Está en Prime Video si la quieren ver, con Benedict Cumberbatch, el que hizo Sherlock en el Reino Unido, en la BBC, que la hace de Doctor Strange. Él la hace de Tesla. Sí, la hace de Nikola Tesla. Que son estos personajes antagónicos, ¿no? De la corriente alterna, la corriente directa. Alva Edison por un lado y Tesla por el otro. Y una guerra horrible, porque, hablemos de las patentes. Muchas de las patentes que registró Edison fueron creadas por Tesla, mientras Tesla trabajó con él, porque Tesla trabajó con Edison. Se distancian y se pelean cuando Tesla le dice que es la corriente alterna la mejor opción para poder iluminar con el proyecto ¿no? De iluminar ciudades. Entonces se va Tesla, tienen que resolver algunos temas. Edison no tenía su genio de cabecera, por lo tanto desarrollar la tecnología para poder presentar el proyecto de iluminar a Nueva York se le atrasa porque no encuentra las maneras. La corriente directa, o sea, cómo se manejaba la corriente directa, era el meollo del asunto. Y Tesla lo contrata Westinghouse. Westinghouse comienza a invertir en Tesla, invierten rápido y la nueva feria mundial es iluminada por corriente Westinghouse. Así es. Y corriente alterna. Detalles que no tienen nada que ver, pero de nuevo, ¿no? Esta banda australiana, AC/DC, tiene que ver con esto, ¿no? Así es. Nada que ver literal, pero al final se van conectando ahí las cosas. Como comentario, es Una Guerra Brillante. Una Guerra Brillante. 17, y Benedict es Thomas Alva Edison. Ándale, ok, al revés. Muy bien, ok, sale. Una Guerra Brillante. Una Guerra Brillante. Entonces, vean esa película, está fantástica. También hay un episodio sobre Edison y la guerra con Tesla, que está fantástico. O sea, es una guerra muy cruda, en el sentido de, la silla eléctrica
dato horrible, pero la silla eléctrica fue creada para demostrar que la corriente alterna, sí, que la corriente alterna era muy, muy peligrosa. Bueno, Rockefeller no se iba a quedar así porque le estaban quitando el negocio del queroseno para iluminar las casas. Y entonces comienza a generar una campaña de desprestigio también contra la electricidad. La industria eléctrica. Contra la industria eléctrica. Incipiente. De ahí, como la campaña y la lucha entre la corriente directa y la corriente alterna, se inventa la silla eléctrica, ¿no? Y se les ocurre probarla, pero en público no me acuerdo qué sucedió. O sea, imagínate, una silla eléctrica en público, o sea. Bueno, a ver, no nos vayamos tan lejos, ¿eh? O sea, los franceses decapitaban con su guillotina en público, que también debió haber sido un espectáculo grotesco, y la gente se juntaba en las plazas a ver rodar literalmente las cabezas. Pero, ¿qué crees? La silla eléctrica no hace morir en segundos ni en minutos. Correcto. Se tardaron un ratote. Entonces el show fue y le juega en contra a Edison y a JP Morgan. Exacto. Y es ahí donde el papá regresa y le dice a JP Morgan. Y se mofa. Entonces, ¿qué sucede? Como seguían en esta guerra, porque además también, ¿dónde vamos a hacer esta central eléctrica? La iban a hacer en las cataratas de Niágara, que es la primera central eléctrica del mundo. Pues, la verdad es que esa historia está fantástica por conocer. Es un momento en el que se desarrolla todo eso. El entorno, o sea. Sí. Debe ser, las cataratas del Niágara deben de ser la segunda o tercera más grande del mundo. La segunda. Y en cantidad de agua, vaya. Pero mega cantidad. Entonces estaba, como ya habían invertido tanto Westinghouse y JP Morgan, era una guerra de financiamiento. Una carrera parejera. Exacto. Para financiar, para poder lograr quién. El contrato. El contrato y quién lo demostraba. Entonces, esto de la silla eléctrica le juega en contra a Edison y a JP Morgan, tanto así que gana Westinghouse y genera la central eléctrica con Tesla en las cataratas del Niágara. Con la corriente alterna. E ilumina Nueva York. Exactamente. En este sentido. Triste, ¿no? Por ejemplo, que Tesla muere en el olvido. Y pobre. Durante muchos años no se habló de él, hasta que de repente, ¿no? Uno de sus discípulos empieza a pugnar por hacerle justicia, ¿no? Así es. Cuando tú y yo crecíamos, él se nombraba a Edison y su famosa frase, ¿no? De las no sé cuántas pruebas hasta que me salga y hasta la 1000, no sé qué. Y la historia de la bombilla y todo lo que se tardó y demás, sí. Así es. Y es una figura muy venerada, sobre todo en el entorno norteamericano. Y en el entorno del emprendimiento. También. ¿No? Pero cuando yo me entero, o sea, cuando veo que no fue Edison el que buscó financiamiento, sino fue JP Morgan el que le ofrece. El que lo ofrece, porque lo encuentra, digo, ok. Empiezo a entender. Sí, empiezo a entender por qué el impacto. Y dos, no conocíamos nosotros a Tesla. O sea, tú y yo crecimos primaria, secundaria, hasta prepa, creo, y eso fue cuando empezaba a mencionarse el nombre de Tesla. Yo conocí a Tesla con el grupo de heavy metal que había. Sí, es cierto. Que empezó a sonar por ahí de los 90s. Sí, es cierto. Y decía, qué nombre tan curioso, ¿no? Para una banda. Ajá. No había internet, entonces también era complicado. No había internet, era complicado enterarse de ciertas cosas. Échenle una oída a Love Song de Tesla, por cierto, una buena baladita. Ajá. Para romper el hielo también. Exactamente. Para que se amenice en el momento. Exacto. Entonces, hay un punto de inflexión importantísimo. Venga. JP Morgan le mete dinero al proyecto y hacen una empresa en conjunto. Sí. No solo Alva Edison y JP Morgan, sino con un par de personas más. Así es. ¿Y qué pasa ahí? Platícanos. Pues el señor Morgan
en un movimiento magistral desde el punto de vista financiero, pero también demostrando los pocos escrúpulos que tenía. Así es, la rudeza de los tiempos. Termina por quitarles la patente Ujú. y entonces crea un monstruo. Deja fuera a los demás socios, Socios. se queda solo él y funda entonces General Electric. Es decir, sí, Thomas Alva Edison se queda sin su empresa. Muy al estilo Steve Wozniak, hagan de cuenta. Así mero. Exactamente. Y bueno, para efectos de la historia que queremos contar en este capítulo, pues General Electric se convierte en un referente obligado porque empiezan a fabricar turbinas desde la Primera Guerra Mundial. Así es. Todavía no se aplicaban a los aviones. Los aviones en la Primera Guerra Mundial eran estructuras de madera forradas de papel con motores a gasolina. Así es. ¿No? Es una cosa impresionante, o sea, de verdad. En un parpadeo de la historia cambiaron muchísimas cosas, entre ellas esta. Quien hoy no conozca General Electric, échenle un ojito, ¿no? Métanse hasta Wikipedia para saber qué es lo que hacen, pero básicamente se llama General Electric porque lo mismo te construyen un motor para tu licuadora en tu casa que una turbina de muchísima potencia para levantar un Boeing 777. Así es. ¿No? Que es tal cual se llama General Electric porque eran momentos, recuerden que no habían licuadoras, no había refrigeradores, no había lavadoras, y entonces son los momentos en donde todos esos en seres domésticos sí, se inventan, tal cual, ¿no? El fonógrafo, el cine, ¿no? En términos de reproducción, obviamente ya habían algunos temas con los hermanos Lumière en Francia, pero adquiere un como boom industria. como industria es gracias a los equipos que crea General Electric. Que tienen que ver con este sistema de proyección, es decir, ok, qué bueno que ya tienes la información en la película, Ajá. pero para poderla mostrar, así es. Pues sí necesitas un foco, necesitas una pantalla. Y conexión a red eléctrica. Además. Entonces, tiene que ver con todo esto, ¿no? Bueno, yo me sé un dato muy chistoso que es, se van a Los Ángeles, o sea, Hollywood existe un poco porque está más cerca de la frontera, pero también porque Edison los traía en chinga todos. O sea, como tenían todas las patentes, todo, la gente se empieza a migrar y dice, pues al otro lado, vámonos. Y por eso empiezan a pelarse más en Estados Unidos. Así es, totalmente. Dato cultural, si pueden ver Babel, está medio cruda, pero es una muy buena historia. Y me fascinó, digamos que la historia detrás. Este momento en el que él hace el cambio el cine de mudo a con sonido. Para nosotros es como normal, pues órale. Pero fue un cambio de industria impresionante. Sí, sí. Justo, a ver, momentos importantes, ¿no? Empieza el cine mudo, que se tenía que sonorizar, a veces con música en vivo, a veces con un fonógrafo, ¿no? Y de pronto viene esta posibilidad de ponerle sonido al cine. Así es. Oye, hasta antes del Chivo Lubeski, los únicos Óscares que se habían ganado para México eran de edición de sonido. Así es. ¿No? Con esta institución que además teníamos aquí en los estudios Churubusco y que por supuesto revolucionó todo en su momento. Digo, es otra industria, pero, así es. Pero sí. Y ahorita que decía Santi esto, hay una frase en el video que me parece muy interesante. La electricidad, consideran los autores, es para la humanidad como en su momento fueron el fuego o la rueda. Completamente. Entonces, estamos hablando de algo que te permite muchísimas cosas. Entre ellas, no estaríamos aquí, ¿no? Así es. No tendríamos posibilidad de estar grabando y después transmitiendo esto si no hubiera electricidad. Así es. ¿Cuántas cosas realmente? O sea, el impacto cultural, industrial
que fue del cambio del queroseno a la electricidad, es el factor que necesitaba la civilización moderna, por decirlo así, Sí, ¿no? sí. Porque si no, Con todas las implicaciones, sí, porque es mucho más seguro, mucho menos dañino, ujú, ¿no? completamente. Luego, ahora, lo que me llama la atención, Agus, Ujú. es que hasta hace poquito sabíamos, y obviamente en los círculos de negocios y de aquellas familias, pues lo sabían, pero para el público, General Electric era una empresa que se había creado por sí sola. Está padre o sea, estuvo padre para el momento que JP Morgan dijo, yo quiero crear algo desde cero y Claro. encontrar mi propia empresa, pero me llama la atención que hoy su nombre no esté vinculado directamente a General Electric. Lo empezaste diciendo muy bien, ¿no? JP Morgan se asocia a una entidad financiera muy poderosa y nadie lo vincula con General Electric. ¿Estará pagando el pecado de haber dejado fuera a los demás? Híjole, o sea, es que es muy interesante, ¿no? O sea, y en ese sentido también General Electric nace pública, es decir, que cotiza en bolsa, pero al final se le debe a JP Morgan. Sí. No sé si al final él no haya querido que se le vinculara, o sea, si en algún momento de la historia él haya decidido que no, quitar su nombre. así es, Digo, a lo mejor sí puede ser que le haya remordido la conciencia, ¿no? quién sabe, pero, No sé si tenía, pero pero en términos de haber creado la empresa que impacta con gran fuerza la detonación de la civilización moderna, el siglo XX, o sea, porque al final la mayoría de los inventos y las creaciones giran alrededor de la electricidad. totalmente. A ver, la mercadotecnia no es lo que sería hoy si no hubiera tenido estos momentos que no le corresponden, pero, a ver, las primeras agencias de publicidad fueron agencias comercializadoras de espacios publicitarios. Así es. De repente se inventa la radio y da pie a toda una industria que incluye la parte de publicidad. Uh-huh. Se inventa la televisión y es otro cambio drástico. Y la radio y la tele viven de la publicidad. Exactamente, ¿no? Y entonces, finalmente hoy no podríamos entender algo aparentemente tan simple y que a nosotros nos apasiona como el marketing, si no entendemos de dónde viene todo esto, ¿no? Así es. Entonces, digamos que elegimos el caso, ¿no? O sea, para poder entender que por una parte recordemos que estamos hablando de empresas de oferta y demanda que necesitan ser rentables y necesitan financiamiento, y para ello hay empresas que empezaron a financiar empresas desde inicios del siglo XX, es decir, ya cumplieron 120 años, un poquito más, ¿no? Por otro, decide JP Morgan a invertir en una empresa que genera el impacto, ¿no? y la detonación del siglo XX y que repercute en nuestra disciplina. Correcto. ¿No? Y no dejemos de mencionar, porque también tiene mucha cuestión interesante, muchas repercusiones, el poder que llega a tener la financiera JP Morgan, que hoy sigue operando en muchos países del mundo, incluyendo el nuestro. Y es de los bancos más fuertes y es a los que no tocan. Exactamente. Y su papel, por ejemplo, en la crisis de 2008, generada por la burbuja de todo el tema hipotecario, ¿no? Que sorprendentemente dejan morir a Lehman Brothers y JP Morgan sigue y Bank of America. Nada. No, o sea, son a los que hay que cuidarlos. Exacto. Que todo tiene que ver desde el nacimiento. Recordemos que JP Morgan financiaba al gobierno de Estados Unidos cuando el país estaba en crecimiento. Entonces, sí hay como una deuda, o al menos yo creo que
el gobierno sí tiene conocimiento de esa deuda que se le tiene, ¿no? Por ser un factor impulsor del cambio, del progreso del país y después, obviamente, de su impacto en el mundo. Porque pues, obviamente sigue teniendo impacto en las guerras y demás, ¿no? O sea, no me extrañaría si le escarbáramos un poquito más al caso, sus implicaciones en la Primera Guerra Mundial, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a encontrar seguramente muchos personajes con claroscuros. Uh-huh. ¿No? Yo creo que nadie es, ¿no?, completamente blanco, completamente negro. A mí sí me llamó mucho la atención al estar investigando acerca de este personaje. Todas estas cuestiones turbias Uh-huh. que no son tan comunes de escuchar. Sí. ¿No? Es decir, ¿qué pasa? Porque además este señor murió en 1913, hace 110 años. Así es. Y hoy, en un podcast de marketing, lo estamos trayendo a la mesa. Así ¿no? es, se está hablando de él. Y justo eso fue lo que a mí más me impactó. Le empiezas a rascar, dinero mal habido, oportunista, hizo cosas de las que seguramente se arrepintió, uh-huh. ¿no? Está increíble que haya apoyado a Edison, que haya logrado lo que logró, que haya fundado esta empresa tan poderosa y contundente como lo sigue siendo hasta hoy. El banco que además, ese sí lleva su nombre. Así es. ¿No? Y que además está, hay varios, es JP Morgan, está Chase Bank, que se deriva también de él, porque era JP Morgan and Chase. Es más, la Comisión de Competencia lo separó desde el inicio del siglo XX porque vio monopolio. Exacto. De ahí viene la discusión de prácticas monopólicas. Así es, sí. Que lo mismo le pasó a US Steel, ¿no? Claro. Que la parten en 3 empresas diferentes. Y que también le pasó a Rockefeller, que le pidieron, que además lo hicieron más rico separándole toda su empresa, ¿no? Porque era accionista en todas, entonces, como era accionista en todas y todas detonaron, se convirtió, sí, en su momento, en la persona más rica del mundo. Completamente. Como corolario, ¿qué pasa con Rockefeller cuando la electricidad se vuelve el centro de la civilización del siglo XX? Pues deja de vender queroseno, pero aparece un nuevo emprendedor. Y ese nuevo emprendedor, que detona toda una nueva industria y sectores relacionados, es Henry Ford. Henry Ford, que también es otro personaje apasionante y no lo habíamos contemplado, pero podríamos empezar a hablar de personajes también en estos capítulos, sí, ¿no? Ya que hoy comenzamos con esto muy anecdótico, muy bibliográfico, uh-huh. pero que empiezas a ver las repercusiones que tiene hasta el día de hoy. Así es. Que ahora implementando o conectándolo más bien con el tema de marketing, ¿por qué explorar la historia de una empresa? Porque es un tema de construcción de marca. De acuerdo. Yo como mercadólogo no puedo pretender hacer algo si no conozco la historia y para poder identificar la propuesta de valor única que se le entrega al cliente y lo que ha hecho ser a la empresa a lo largo del tiempo. A veces funciona, a veces no. Es decir, por ejemplo, Volkswagen, ¿no? Volkswagen nace del nazismo, ¿no? Entonces, explorar esa historia no es muy bonito, pero yo como mercadólogo necesito saberla porque hay que saber qué cosas sí se dicen y qué cosas no se dicen. Correcto. ¿No? Igual Porsche, obviamente. Con JP Morgan sí se necesita saber porque hay que identificar, ¿no? ¿Qué es lo que necesito comunicar? Y si esa historia me va a hacer un gran impacto, como lo fue con Walt Disney, ¿no? Uh-huh. Al día de hoy, una frase que dijo se readaptó y sigue siendo la misión y el why, digámoslo así, aplicando el círculo de oro de Simon Sinek. Disney dijo,
mi negocio es hacer feliz a la gente. Y hoy el gran why de Disney es crear felicidad para todas las personas de todas las edades en todo el mundo. Entonces, como mercadólogo necesito echarme un clavado. Sí, ya no se vale decir no me gusta la historia, ¿no? Me aburre. Hay maneras de contarla. Ahorita decíamos de esta serie de History Channel. Creo que vale la pena de repente. No todos son series, ¿no? Con Así actores es. del momento tratando temas. Banales. Algunos no tan banales, Unos pero interesantes, sí. pero ficticios. Exacto, ¿no? De Ficticios. pronto, oye, aprender de historia Ujú. con una serie creo que vale la pena. Sobre todo cuando te das cuenta, ¿no? Pues oye, por ahí se dice que 3 o 4 personas en Estados Unidos toman las decisiones arriba del presidente y tienen que ver con estas familias, Así ¿no? es. Sí. No es algo que el común de las personas lo sepamos o lo podamos decir con toda certeza, a ver si no nos cancelan El episodio. el episodio No. como. Pero sí, o sea, no sé. Como decías, no podemos llegar y decir, bueno, a partir de hoy todo es nuevo y no me importa el pasado y no sé de dónde vengo ni nada. Uh-huh. No. Utilizamos energía eléctrica, utilizamos petróleo, utilizamos muchas cosas que vienen de Uh-huh. muchos años atrás. Así es. Lo decíamos también en otro capítulo, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Qué tristeza, ¿no? Teniendo un vecino tan próspero, tan líder mundial, y que nosotros no hemos conseguido prosperar como si ha prosperado Canadá, por ejemplo. Es que una tiene que ver el tipo de sociedad el melting pot tal cual que se da después de la conquista, que nosotros somos resultado de eso, pero hay que entender quién llega y quién estaba Uh-huh. y cómo se da esa mezcla. En Estados Unidos también. Me acuerdo que en mi clase de ciencia política estuvo fascinante cuando precisamente analizamos esas similitudes y diferencias entre las sociedades, ¿no? Tiene que ver mucho desde el tipo de religión y cómo se llevaba, ¿no? Uh-huh. Recordemos que eran protestantes los que llegaron a Estados Unidos. ¿Qué significa protestante? Se pelearon con la Iglesia Católica, se pelearon con el tema de que el Papa era el representante de Dios en el mundo. Nada más para empezar. ¿Y por qué? ¿No? Porque el señor Enrique VIII no lo dejaban divorciarse. Así es. Y dijo, ¿Y bueno, no, pues entonces creo mi propia religión, ¿no? Así es. Entonces, hay que entender todo eso para poder comprender. Y otra que nos impactó ya en el siglo XX, que muy poca gente conoce de esta parte, es cuando Lázaro Cárdenas expropia el petróleo. La industria petrolera en México. Pero expropian otras cosas como la industria financiera, que no se menciona, pero también expropian la industria financiera. Es decir, le quitan un cacho y que muy seguramente ahí estaba JP Morgan relacionado. Por supuesto. Entonces, desde la petrolera, yo creo que también. Así es. Entonces, llega a Estados Unidos y le dice, órale pues, va. Pero, por 100 años, y este es el Tratado de Bucareli y no está escrito porque fue un trato de caballeros, le dijeron, pero no vas a invertir en progreso, en industrialización y tecnología. No invertir en progreso, recordemos que es no invertir en educación. Aunque Lázaro Cárdenas impulsó mucho el tema de poder educar a la gente, y mis abuelos, por ejemplo, fueron de esos profesores rurales, al final mantuvo la palabra y durante todo el siglo XX, por eso no se invertía en tecnología y en desarrollo. ¿Por qué? Por la deuda de haberles expropiado el petróleo y las finanzas en México. Ya estamos a 15 años. Está pronto. Y el cabecita de algodón lo sabe. Potencia mundial México dentro de unos añitos.
Entonces, si la gente decía, por ejemplo, platicábamos, ¿no? ¿Por qué en los 80s México, cuando China era un pueblo rural, era un pueblo rural en los 80s? Comunista, pero desde los 70s, tanto Kissinger como Nixon empezaron a impulsar las costas de China para poner manufactura. En los 80 México pudo haberlo hecho también. ¿Por qué no lo hizo? La razón es el Tratado de Bucareli. ¿Por qué CONACYT no invertía en más ciencia y tecnología? Por mantener el tema del Tratado de Bucareli. No, o sea, no era un tema de que los mexicanos no lo vieran. O no pudieran, porque ahí está González Camarena y muchos otros que aquí no, pero allá sí. Y por eso, es más, ustedes no lo saben y esta historia me la contó mi papá. Había una empresa aeronáutica en Monterrey. ¿Y qué fue lo que pasó? Me la desaparecieron. Claro. A González Camarena, ¿qué fue lo que sucedió? Se lo llevaron a Estados Unidos. Es el inventor de la televisión a color a nivel mundial. Así es. Y es mexicano. Mexicano. El inventor de la tele a color fue mexicano. Entonces. El canal 5 es XHGC por González Camarena. Por González Camarena. Printaform, las computadoras mexicanas, que tenemos que hablar de ese caso. ¿Por qué no prosperaron? Por el tema, o sea, ¿por qué no había apoyo? Precisamente por eso. Porque había que cumplir con el tratado, con la parte no escrita del Tratado de Bucareli, ese pacto de caballeros. Entonces, ¿por qué? Pues porque Estados Unidos le dijo, quiero que entonces tus estudiantes, tus más destacados, estudien en mis escuelas y patenten acá sus inventos, desarrollen acá lo que requieren desarrollar. Y yo financio acá todo lo que puedan llegar a inventar. El Tratado de Bucareli, búsquenlo por ahí, es el pacto de caballeros del Tratado de Bucareli, no está escrito, pero sí fue como, o sea, fue una solicitud de Estados Unidos como pago a las expropiaciones estatales que sucedieron en ese tiempo. ¿Cómo llegamos a esto? No tengo idea, pero al final, bueno, aquí Santi ya está acostumbrado, ¿no? Nos echa ojos por supuesto. Ya sabemos por cada dónde, capítulo es lo mismo. Pero de eso se trata, para que ustedes tengan mayor acervo cultural. Que de esto se trata también ser mercadólogo. Te lo quería platicar el episodio pasado de los conceptos, que en términos de Pestel, un mercadólogo que no está enterado de las cosas no es mercadólogo. Es decir, imaginemos, ¿no? Si un estudiante me preguntara hoy, profe, entonces, ¿en qué momento hay que hacer el Pestel? Todos los días. ¿Cuándo se vuelve peligroso el índice político? Nunca deja de ser. Nunca de ser peligroso. ¿Por qué? Pues porque no sabes cuándo ¿no? ¿Qué nos pasó en Puebla? Pues falleció el gobernador anterior. Así es. Y el anterior. Y el anterior, ¿no? Tiene serias repercusiones, ¿no? Te vas, oye, ¿quién nombra al gobernador? El Congreso. ¿Quién tiene el Congreso? Son cuestiones que tienes que tener ahí. Y digo el político porque es la P. Así es. ¿No? Es el primero, pero en realidad aplica para todos. Para todo. Y ahora, aplicando todos estos conocimientos, les voy a dejar ahí el gusanito de la duda y la curiosidad de por qué en Puebla no se desarrolló el clúster automotriz. Como mercadólogos, si tienes un restaurante, si quieres poner una cafetería, si quieres entender también por qué Puebla es el segundo clúster educativo, entonces ponte a investigar un poquito de eso. Sácale provecho. Mi buen Isaac, ¿dónde te encontramos? Me encuentran en Instagram, Isaac Guerrero Jaimes, así todo junto, sin espacio, directamente. Ahí es donde más colaboro, publico, comparto y contesto mensajes. Contesta, además, me consta. Yo estoy como @prof_agus_mkt en Twitter. No, en Twitter no estoy así. En Instagram y en TikTok. Y estamos como NMRK2, o sea, enmarcados. Así es, NMRK2. En Instagram, en TikTok,
en Facebook, en YouTube Y si nos quieres escuchar mientras te estás bañando, en Spotify. también. Denle a la campanita Así es. para que nos sigan ahí, para que les avisen cuando hay productos nuevos y pues dense una vuelta por las redes sociales. Les prometemos que les vamos a contestar Así es. y hacer un poquito más amena la charla, ¿no? Completamente. Así que únete a la conversación. Esperamos tus comentarios en cualquiera de nuestras redes sociales. También aquí en YouTube esperamos que pongas aquí abajo todo lo que piensas. Y si hay algo que te pareció interesante para alguien, recuerda siempre compartir el episodio a aquella persona que tú dices, esto le va a servir. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y también a Spotify. Ahí, por favor, manténnos en tus playlists favoritas. Exacto. Échenle un ojo también a los videitos de conceptos que tenemos en TikTok y en Instagram para justo ir conociendo un poquito más y que estas charlas se vuelvan más amenas y más didácticas. Así es. Recuerda que dejamos caramelitos en todos los episodios sobre empresas, marcas y cosas por el estilo, así que opina de cuál te gustaría que platicáramos y profundizáramos más. En el futuro. Así es. Muy bien. Ya tengo en mente quién vamos a entrevistar para JP Morgan. Eso es todo. Me late. Pues, mi querido Isaac, esto fue Enmarcados.